La semana pasada comencé hablándoles acerca del llamado de Dios por medio de lo que Dios había hecho con Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: niño, profeta del Altísimo serás, te he conocido desde el vientre de tu madre. Y Jeremías le dice: no sé hablar porque soy niño, pero Dios lo llamó, lo levantó. Y Jeremías dijo todo lo que Dios le decía, hacía todo lo que Dios le hacía decir. Pero a lo largo de toda la Biblia vemos distintos llamados, distintos llamamientos, distintos dones, distintos ministerios, distintos hombres de Dios, y podemos ver la historia de cada uno de ellos. Y hoy me quería centrar un poco en el ministerio de Jesús, en lo que Dios hizo a través de la vida de Jesús acá en la tierra. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Me asombra esto porque me pongo a pensar a lo largo de la vida de Jesús. De los 30 años para atrás no tenemos mucha data de lo que pasó. Apenas hay una mención. Comienza la historia de Jesús cuando Él nace, cuando, no voy a ahondar en detalles, pero cuando María concibe por el Espíritu Santo, da luz a Jesús. Y después, 12 años después, no hay mucho registro. Se lo encuentra a Jesús en el templo, debatiendo las escrituras, y después hasta los 30 años no hay mucho registro de lo que pasó con la vida de Jesús. Pero la Biblia dice que fue un hombre semejante a nosotros, que no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó de ser como Dios. Se hizo un hombre semejante a nosotros. Y ese fue nuestro sumo sacerdote, que fue igual a nosotros, que soportó todas las tentaciones que nosotros tenemos que soportar al día de hoy. Un hombre semejante a nosotros. Y viendo el registro de todos los hombres de Dios, cómo todos los hombres de Dios, cuando Dios los llama, tuvieron que responder a ese llamado, pero con muchas dudas de por medio, con incredulidad de por medio, con muchas inseguridades de por medio. Vimos la semana pasada, recién se los mencionaba, el caso de Jeremías. Jeremías diciendo: no sé hablar porque soy niño. Moisés, tartamudo, cuando Dios lo llama, le dice: pero ¿qué les diré? Cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les diré? Y Moisés, en más de una ocasión, le pregunta y le repregunta a Dios, teniendo la zarza ardiendo adelante, la zarza que no se quemaba, le repregunta a Dios, y Dios quería hacer la obra sobre la vida de Moisés, hasta que Moisés, por su incredulidad, necesita de un traductor como su hermano para poder hablar lo que Dios quería decir a través de su vida, porque no tenía la fe para creer lo que Dios quería hacer. Vemos distintos hombres de Dios, en el caso, por ejemplo, de Gedeón, pidiendo una reconfirmación tras otra de lo que Dios quería hacer, de lo que Dios le decía, presenciando, valga la redundancia, la presencia de Dios en sus vidas, viendo la presencia de Dios en sus vidas, escuchando la voz de Dios hablarles. Aún así no podían creer lo que Dios quería hablar y quería hacer con y a través de sus vidas. Y me asombra esa incredulidad producto de la inseguridad que había en los distintos hombres que Dios llamó a lo largo de la historia, a lo largo de toda la Biblia. Me asombra. Y me pregunto en más de una ocasión, ¿qué habrá sucedido en la vida de Jesús? ¿Cómo habrá sido el trato de Dios en la vida de Jesús? Un hombre semejante a nosotros, que soportó todo lo que nosotros tenemos que soportar al día de hoy, fue sometido a todas las pasiones, a todas las tentaciones humanas que cualquier ser humano puede vivir, puede experimentar. Jesús, el Dios hecho hombre, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad y se vio sometido a todas las tentaciones que nosotros tenemos que soportar. De hecho, se crió en la casa de un carpintero, ejerció la labor de un carpintero, hasta que a los 30 años comenzó su ministerio. Pero me pregunto si en más de una ocasión, ¿cómo habrá sido el trato de Dios
para que no predominen ciertas inseguridades, para que no predomine la incredulidad, porque al ser un hombre semejante a nosotros me pregunto si en algún momento no habrán habido preguntas sin respuestas, no habrá habido incertidumbre que cuestione realmente la voluntad de Dios. De hecho, inclusive lo vemos a Jesús en los últimos minutos de su vida, en las últimas horas de su vida, pidiendo, pasa de mí esta copa, porque no tenía ganas, digamos, de afrontar lo que tenía que afrontar con la muerte y muerte de cruz. Pero vemos a lo largo de la vida de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, fue en el momento en el que María, su madre, supo discernir el tiempo y la oportunidad de Dios para que Él comience su ministerio. Estando en las bodas de Caná, cuando se quedaron sin vino, María viene, lo codea, le dice, se quedaron sin vino. Entonces Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y lo he dicho en más de una ocasión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Evidentemente Jesús le estaba esquivando al ministerio. Evidentemente Jesús quería hacer tiempo, quería ganar tiempo. Evidentemente Jesús, me imagino que quería disfrutar su vida como un hombre común, como un ser humano cualquiera. Sin embargo, María casi que lo empuja a comenzar su ministerio. Lo mandó al frente directamente. Jesús estaba ahí, lo mandó al frente directamente, llama a los anfitriones de la boda, le dice, hagan todo lo que Él les diga. Y ahí vienen los anfitriones de la boda, le traen 100 litros de agua y convierte 100 litros de agua en 100 litros de vino, siendo el primer milagro de Jesús lo que fue el punto de partida para que comience su ministerio. La cuenta regresiva de los últimos 3 años de su vida. Y yo me pregunto si Jesús sabía todo lo que iba a suceder, porque no hay mucha data acerca de si Jesús sabía todo lo que iba a suceder o no. La Biblia dice que Jesús sabía lo que la gente cavilaba en sus corazones. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a vender, quién lo iba a negar. Jesús sabía, pero yo me pregunto si ya lo sabía desde un principio o si se le iba revelando momento a momento. Me pregunto si Jesús escogió a sus discípulos, a sus apóstoles, sabiendo que lo iban a traicionar, lo iban a vender, sabiendo quién lo iba a traicionar, quién lo iba a vender. Veo y me imagino a Jesús escogiéndolo a Judas, sabiendo que Judas lo iba a vender. ¿Cómo se puede escoger y llamar amigo a alguien a quien sabes que te va a vender para que te maten? ¿Cómo podés escoger y llamar amigo a alguien que sabes que va a negar que te conoce en el peor momento de tu vida? ¿Cómo podés escoger y llamar amigo a alguien, a 12 personas que sabes que en el peor momento de tu vida van a huir y te van a dejar solo como hicieron los discípulos? Me pregunto si al saber todo eso si Jesús habrá tenido toda esa aluvión de información con el que Dios habrá tenido que tener un trato para que la fe de Jesús no sea doblegada, para que las fuerzas de Jesús no sean doblegadas, para que Jesús pueda mantenerse firme en sus convicciones, en su llamado, en su ministerio, en lo que Dios quería hacer, porque insisto, Jesús se despojó de su deidad. No se aferró al ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y se hizo obediente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús se encontró luchando contra todo un sistema. Cuando Jesús comienza su ministerio, en más de una ocasión lo querían apedrear, en más de una ocasión lo querían matar, en más de una ocasión lo cuestionaban, porque cuando él predicaba, él abría la boca y era para lío. Él abría la boca y lo terminaban queriendo matar. Él abría la boca, lo terminaban queriendo apedrear. No había forma de que Jesús predicara sin ocasionar polémica. Oíste que fue dicho, mas yo digo, decía Jesús, cambiando cientos de años de predicación, rompiendo la estructura mental de todos los que lo escuchaban. Lo terminaban queriendo matar, lo terminaban queriendo apedrear. Se terminaba escapando Jesús a escondidas para que no lo maten, para que no lo apedreen, por el lío que ocasionaba al lugar en donde iba.
La diferencia es que Jesús estaba respaldado por los milagros que hacía. Jesús estaba respaldado por cómo se manifestaba el poder de Dios, pero aún así, echando fuera demonios y sanando enfermos, decían: por Belcebú sana, por Belcebú echa fuera demonios, no creyendo lo que Jesús hacía. Y me pregunto si al enfrentarte a todo un sistema, al enfrentarte a los mismísimos líderes religiosos del momento, ¿cómo fue la convicción de Jesús para que Jesús se mantenga firme creyendo, predicando, para que Jesús se mantenga firme en su ministerio? ¿Cómo Jesús se mantuvo firme en su ministerio a pesar de cómo se le oponían? A pesar de cómo lo cuestionaban, de cómo lo buscaban para hacerle pisar el palito, hablando mal y pronto. ¿Cómo Jesús se mantuvo creyendo en lo que Dios quería hacer por medio de su vida? Y Jesús, en los últimos días de su vida, las últimas ocasiones en las que podía hablarle a sus discípulos, Jesús les dice, y lo narra el libro de Juan, capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, les decía Jesús. Pero esto es que para que se cumpla la palabra que está escrita: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas he hablado para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar, les advierte Jesús, los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ahora, Jesús les advierte que los van a aborrecer, pero lo irónico es que los van a aborrecer dentro del mismo sistema en el que estaban incluidos. Los expulsarán de las sinagogas, dijo Jesús. Los van a aborrecer, sus pares los van a aborrecer, porque hoy en día se predica como que el mundo los va a aborrecer. Pero irónicamente Jesús le llamaba el mundo a los que estaban dentro, no a los que estaban fuera de la sinagoga. A Jesús lo aborrecían
dentro del mismo sistema, del propio sistema, de las propias sinagogas, los mismos líderes religiosos, no los que estaban afuera. Y Jesús habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Porque lamentablemente en estos últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, muchos se van a acusar entre sí, muchos se van a levantar diciendo, este es falso profeta, este es un hereje. Pero muchas veces lamentablemente no somos nosotros los que tenemos que determinar quién es trigo y quién es cizaña. Jesús dijo, dejen crecer al trigo y la cizaña juntos, que a fin de cuentas es el Padre el que cuando el campo esté listo para la cosecha va a arrancar la cizaña y la va a echar en el lago de fuego. Es Dios el que va a juzgar a fin de cuentas. Y muchas veces no entendemos el mover de Dios, los moveres de Dios. En la multiforme gracia de Dios muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y lamentablemente nos levantamos juzgando y criticando lo que Dios quiere hacer por medio de la vida de otras personas, cuando a lo mejor es Dios el que quiere obrar. Los líderes religiosos no entendían lo que Dios quería hacer. Y no solo que no entendían, sino que rechazaban lo que Dios quería hacer, lo que el mismísimo Dios quería hacer por medio de Cristo Jesús. Porque no lo entendían ni lo querían ver, aún viendo las manifestaciones del poder de Dios por medio de la vida de Cristo Jesús, siendo que Jesús hizo señales que ningún otro hombre había hecho en toda la historia. No lo querían ver. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver la realidad. No querían ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba hablando, no lo querían escuchar. Sus corazones se habían endurecido. Sus corazones se habían endurecido. Y Jesús les advierte a los discípulos, el que cree en mí será salvo. Ustedes permanezcan, que el que prevalece hasta el final, ese será salvo. Pero el mundo los ha de aborrecer. Y muchas veces, lamentablemente, el mundo no es el que está fuera de la iglesia. Muchas veces, lamentablemente, el mundo no es el incrédulo, no es el ateo. Prefiero que sea frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca, dijo Jesús en Apocalipsis. Muchas veces el mundo es el que está dentro. Muchas veces el mundo es el que está sentado adentro de la iglesia, que se congrega semanalmente. Aquel que se levanta y juzga, aquel que se levanta y critica, solo porque no entienden lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere manifestar. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que mantener, prevalecer, mantener firmes en nuestras convicciones de lo que Dios quiere hacer, manifestando su poder, que a fin de cuentas es Dios el que va a juzgar toda obra. A fin de cuentas, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir por sus frutos los conoceréis? Que la cizaña va a ser arrancada y va a ser echada en el lago de fuego ardiendo. El trigo va a dar fruto, vas a dar fruto, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos los que revelan qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué es lo que Dios quiere hacer y qué era lo que el diablo quería hacer. Pero nosotros tenemos que responder a ese llamado de Dios, prevaleciendo, permaneciendo, aún sabiendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos van a perecer en el camino. Muchos van a perecer en la fe. Al ver cómo se levantan acusándose entre unos y otros. Lamentablemente, siendo un impedimento para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. Siendo un impedimento para que los que todavía están afuera de la iglesia, esperando a ser salvos, tengan un encuentro con Dios. Lamentablemente. Hoy me encuentro rodeado de personas con las que hablo a diario y me dicen, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, y lo dije en reiteradas ocasiones y lo voy a seguir predicando. Porque me indigna, me violenta escuchar cómo cuando personas dicen, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Porque lamentablemente la iglesia se volvió un impedimento para que las personas puedan acercarse a Dios. Hoy hay tanta gente que no quiere acercarse a Dios porque la iglesia se adueñó de la imagen de Dios y dicen qué es Dios y cómo se tiene que predicar la palabra de Dios, y no dejan que otros se acerquen a recibir lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Lamentablemente perjudicaron la fe de muchos. La misma iglesia lamentablemente perjudicó la fe de muchos y fueron de tropiezo
para que muchos encuentren la salvación. Fuimos, como iglesia me hago cargo, de tropiezo para que muchos encuentren el camino al Padre, que es Cristo Jesús. Fuimos una piedra de tropiezo por la forma en la que hemos predicado, porque no nos hemos preparado en más de una ocasión para hablar lo que Dios quiere decir, porque no hemos estudiado la palabra, porque no hemos orado, porque nos hemos levantado y hemos acusado y hemos juzgado y hemos difundido rumores y chismes. Y muchos ven, y el testimonio no dará falso testimonio, dice uno de los mandamientos. El testimonio es lo que los demás ven de Dios cuando te ven a vos. El testimonio es lo que ven de Dios cuando te ven a vos. Entonces, cuando te ven a Dios, a vos, ¿pueden ver a Dios a través de tu vida? Cuando te ven, ¿pueden distinguir si sos hijo de Dios o no? ¿Pueden distinguir si tenés una relación con Dios o no? Porque esa es tu mejor prédica. Esa es tu mejor prédica. Esa es la mejor forma de predicar. Pero lamentablemente muchos, al vernos y al ver a la iglesia, al ver una iglesia dividida, al ver una iglesia en la que hablan mal de ellos entre sí, al ver una iglesia que se juzga, que se acusa entre sí, al ver una iglesia que se apropió de la imagen de Dios y ha condicionado la percepción de Dios de muchos y ha hecho que muchos se vuelvan incrédulos, lamentablemente, hay muchos que no quieren acercarse a Dios o no encuentran la forma de acercarse a Dios porque la iglesia no supo amar, porque la iglesia no supo amar los unos a los otros, porque la iglesia no supo predicar el mensaje de salvación, porque la iglesia no supo levantarse, porque la iglesia no supo creer, porque la iglesia no supo mostrar el amor de Dios, lo que Dios quiere hacer realmente a través de la vida de muchos. Dios quiere manifestarse a través de tu vida. En estos tiempos Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Ya fue esa iglesia institucional, formal, política. Ya fue ese tiempo en el que la iglesia prácticamente es como una pirámide. Es tiempo de que vos que sos la iglesia no es un templo, la iglesia no es edificio. La iglesia sos vos mismo, somos nosotros acá reunidos. Y somos nosotros los que tenemos que manifestar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablar. Ya no dependiendo netamente de un pastor, de un ministro, de un profeta, de un apóstol, sino que sos vos es el que se tiene que levantar y predicar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere manifestar. Que al fin y al cabo es Dios el que va a juzgar quién es trigo, quién es cizaña. Al fin y al cabo es Dios, pero por sus frutos los conoceréis. Y es necesario que creas que Dios quiere hablarte en la intimidad de tu habitación. Y Dios quiere revelarte cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en corazón de hombre, que son las que tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios te quiere preparar en la intimidad de tu habitación. Dios te quiere preparar con la lectura de la palabra. Dios te quiere hablar, Dios te quiere revelar cosas grandes y ocultas que ojo no vio. Dios te quiere hablar. Tenés la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Es necesario que abramos nuestros oídos y nuestros corazones a lo que Dios quiere decirnos. Porque almas tienen que comenzar a llegar a los pies de Cristo gracias a la predicación del Evangelio. Muchos tienen que comenzar a creer gracias a lo que nosotros tenemos que comenzar a predicar. Muchos están aguardando y esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Y es necesario que comiences a predicar, que creas que dentro tuyo está el Espíritu Santo y dentro tuyo Él puso sus palabras en tu boca. Él puso sus palabras en tu boca y con la sombra de su mano te cubrió, extendiendo los cielos y desechando los cimientos de la tierra, dice Isaías 51:16. La palabra de Dios está en tu boca, pero es necesario que comiences a creer que en tu boca está el poder de la palabra para ir y predicar
a toda criatura, para ir y predicar lo que Dios quiera hablar. No he hablado con palabras de humana sabiduría, decía Pablo. He hablado con palabras por medio del poder de Dios. Les he mostrado el poder de Dios. Y es necesario que la iglesia se levante y comience a manifestar el poder de Dios, porque solo es con el poder de Dios que muchos van a comenzar a creer. Los líderes religiosos querían apedrear a Jesús, pero a Jesús no lo podían detener, porque todo lo que Jesús veía al Padre hacer, eso hacía. Y Jesús iba y sanaba a los enfermos, iba y echaba fuera demonios, iba y resucitaba muertos. Entonces no lo podían detener, porque las multitudes se agolpaban para seguir a Jesús. Las multitudes se agolpaban en derredor de Jesús. No podían detener lo que Dios hacía por medio de la vida de Jesús. Y como el poder de Dios se manifestaba por medio de Jesús, no lo podían detener. Y aunque te quieran juzgar, aunque te quieran criticar, aunque quieran desacreditarte, si dentro tuyo está el poder de Dios y podés creer que en tu boca están sus palabras para predicar, para poner tus manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen, si crees que el poder de Dios se puede manifestar, es con el poder de Dios que el Espíritu Santo va a convencer de juicio, de justicia, de pecado. Es el Espíritu de Dios. Pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestros corazones. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Poder relacionarnos con la presencia de Dios sabiendo que Dios quiere hacer maravillas, que Dios quiere hacer cosas grandes, si estamos dispuestos a creer, porque es tiempo de que muchos comiencen a creer por medio de lo que Dios quiere hablar a través de nuestras vidas. Es tiempo de que te levantes, iglesia, y respondas al llamado de Dios, a lo que Dios quiere hacer con y a través de tu vida. Es tiempo, es tiempo. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Cuántos creen que es tiempo de que la iglesia crezca? Pero ¿cuántos se van a levantar a predicar para que las almas lleguen? ¿Cuántos se van a levantar a orar para que las almas lleguen? Pero abrir nuestro corazón y nuestras expectativas a recibir, a creer que es un nuevo tiempo de Dios en el que Dios va a hacer maravillas, en el que Dios va a hacer cosas grandes. Y si abrimos nuestras expectativas, si abrimos nuestro corazón conforme a nuestra fe, es que Dios va a hacer la obra, es que Dios nos va a hablar conforme a nuestra fe. Pero si, como decía la semana pasada, estamos ensimismados en lo que nos pasa, estamos ensimismados en nuestra situación actual y no podemos ver más allá de nuestra realidad, Dios no nos va a poder hablar más allá de nuestra realidad. Sal de tu tienda, Abraham. Adentro de la tienda yo no te puedo hablar, necesito que salgas, mires el firmamento, mires más allá de tu propia realidad. Mira más allá de lo que te está pasando en este momento. Mira más allá de lo que estás atravesando en este momento. Porque estás en las manos de Dios y Dios te quiere conducir al cumplimiento de su promesa, de su palabra, de sus planes, de su propósito, de lo que Él quiere hacer a través de tu vida si podés creer. Pero mientras tanto no estés dispuesto a creer lo que Dios quiere hacer, Dios muchas veces quiere hablar a tu vida, a tu alma, a tu mente, a tu corazón. Y no puede, porque no tenemos la fe para creer lo que Él quiere hacer, hablar, decirnos. Y es necesario de que nos levantemos. Ya no podés depender de lo que el pastor pueda predicar el domingo en la reunión. Obviamente nos alimentamos de la palabra de Dios, pero no podés depender de una prédica a la semana. No podés depender de una prédica a la semana. Ni siquiera podés depender de prédicas que escuchás a diario en YouTube. Tenés que volverte dependiente del Espíritu Santo. Tenés que volverte dependiente de la presencia de Dios. Y Dios quiere derramar hambre y sed para que le busquemos insaciablemente a diario. Como predicaba hace un par de semanas atrás, si todos los días tenemos que comer porque nos da hambre, no podés alimentarte de la palabra de Dios una vez a la semana. ¿Qué haces el resto de la semana? Es necesario que todos los días recurras a la presencia de Dios para ver qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios quiere hablarte. Porque lamentablemente nos
por falta de alimento de la palabra de Dios, por falta de alimentarnos de la palabra de Dios. Nos terminamos volviendo anímicos espirituales, terminamos perdiendo las fuerzas. ¿Cómo no vas a tener fuerzas si no te alimentás de la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces perdemos el ánimo, perdemos el gozo, perdemos la alegría. Muchas veces queremos buscar a Dios y no lo podemos encontrar porque nos terminamos desconectando de la presencia de Dios. Y cómo no, si dejaste de buscarla hace rato, dejaste de orar hace rato, dejaste de cantar hace rato, dejaste de leer la palabra hace rato. Es necesario que vuelvas a avivar el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Ese fuego ya comenzó a arder desde el primer momento en el que te encontraste con la presencia de Dios, pero es tu responsabilidad avivar ese fuego de su don en tu corazón, mediante tu clamor, mediante tu alabanza, mediante tu adoración. No es el pastor el responsable de lo que Dios te quiere hablar, de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sos vos. Sos vos el que tenés que creer que Dios te quiere hablar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere tomar en sus manos y te quiere usar estés donde estés. Estés donde estés. Y a lo mejor tu ministerio no es predicar con un micrófono frente a una congregación. A lo mejor tu ministerio está en tu casa con tus hijos. A lo mejor tu ministerio está en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con la palabra que puedas predicar. Ahí también estás haciendo iglesia. Y muchos están esperando que te levantes y prediques. Que te levantes, que creas que Dios puede y quiere hablar a través de tu vida, a través de tu boca. Jesús los preparó para que cuando Él se fuera, para cuando Él se vaya, ellos puedan seguir creyendo, puedan seguir predicando. Si habiendo sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Y lo decimos, siempre hablamos con mi mamá, siempre hablamos de este tema. Ya no se ven milagros como antes, ya no se ven, no se ve una manifestación milagrosa del poder de Dios, lamentablemente. Y Dios quiere sanar enfermos, Dios quiere echar fuera demonios, Dios quiere hacer la obra, Dios quiere hacer la obra por medio de tus manos. Dios quiere que nos atrevamos a levantarnos, a creer, a saber que Él puede hacer cosas sobrenaturales, a creer que Él puede hacer cosas sobrenaturales, y es necesario que manifestemos el poder de Dios para que muchos crean. Que la iglesia ya no sea un impedimento para lo que Dios quiere hacer. Que la iglesia ya no sea un impedimento para que otros crean lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablar. Y es necesario que nos nutramos de la palabra de Dios, para que cuando vengan a acecharnos, a atacarnos, para que cuando, como le sucedía a Jesús, que querían apedrearlo por lo que Él predicaba, Él respondía: lo que veo y oigo al Padre hacer y decir, eso es lo que hago y digo. Y si tenemos una comunión con la presencia de Dios, si tenemos nuestras convicciones firmes, si nos nutrimos de la palabra de Dios, no nos vamos a dejar influenciar por todo viento de doctrina que, como decía Pablo en Efesios, son estratagemas del diablo para apartarnos de la fe. Vamos a estar firmes en nuestras convicciones, en lo que hemos oído, en lo que hemos visto, en lo que hemos experimentado. Vamos a estar firmes. Y hoy, lamentablemente, cada vez que hablas con alguien acerca de si cree en Dios o no, si es escéptico o no, si es ateo o no, te dicen: sí, yo creo en Dios, pero creen en lo que un cura o un pastor les dijo que tenían que creer. Porque lamentablemente la iglesia o la gente, las personas en general han caído en esa ignorancia. Por falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios, dice la palabra. Y lamentablemente han caído en esa ignorancia de creer en lo que un pastor o un cura puede decirle, sin desacreditar lo que nadie puede decirle. Pero como digo siempre, no podés conocer a Dios por medio de otra persona. Tenés que tener tu propio encuentro con Dios. No podés conocer a Dios por medio de lo que alguien te dijo que Dios es. Tenés que tener tu propio encuentro con Dios
Tenés que nutrirte de la palabra de Dios, tenés que leer la palabra de Dios para saber lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere decir, para no dejarte influenciar por herejías, por lo que otro te quiera hacer creer para manipularte, para manipular tu relación con Dios, para manipular lo que quiere sacarte, el provecho que quiere sacar de vos, lo que sea que... Es necesario que tengas un encuentro con la presencia de Dios para que Él pueda hablar a tu corazón. Y como digo siempre, la iglesia tiene que volver a lo simple. La iglesia tiene que volver al modelo original. El modelo original de la iglesia fue la gran comisión de Jesús: vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. A eso se reduce la iglesia. Iglesia significa reunión. La iglesia comenzó con la reunión de los amigos de Jesús que se juntaban todos los días en una casa a adorar, a cantar y a buscar a Dios, esperando la promesa del Padre que Jesús les había dejado. Y recibiréis poder cuando seáis investidos del Espíritu Santo. Y una vez que hayan sido investidos con el Espíritu Santo, ahí vayan y prediquen el Evangelio del reino a toda criatura y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Una vez que hayan sido investidos con el poder de lo alto, para que no prediquen con palabras de humana sabiduría, sino que vayan y prediquen con el poder de Dios, con la manifestación del poder de Dios. Y Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer maravillas. Pero la razón por la que nos reunimos semana tras semana es simplemente para buscar el nombre de Dios, nutrirnos con su palabra, fortalecernos los unos a los otros, adorar juntos el nombre de Dios, ser investidos con el poder de lo alto e ir y predicar. Ir y predicar, a eso se reduce la iglesia. Reunirse a adorar el nombre de Dios. Después, con el paso de la historia, del contexto político, social que se estaba viviendo, se formalizó, se institucionalizó la iglesia, se politizó la iglesia y es a lo que es hoy. Pero la iglesia original son personas, un grupo de amigos reunidos en una casa, adorando, cantando. A eso se reduce la iglesia. De eso se trata la iglesia. Que juntos podamos adorar el nombre de Dios y que Él se sienta complacido, honrado en la alabanza de sus hijos. A eso se reduce la iglesia. Y a buscar la presencia de Dios. A buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Y hoy nos hemos reunido y que el modelo de reunión que tengamos en esta iglesia sea buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Que Él se sienta honrado, que Él se sienta complacido y que la presencia y el poder de Dios sea tal que toda necesidad que podamos llegar a tener, sepamos que la presencia de Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, podamos venir a descansar en Él. Porque yo sé que muchas veces llegamos cansados, yo sé que muchas veces llegamos con la mente llena de responsabilidades, de preocupaciones. Sé que muchas veces llegamos agobiados, sé que muchas veces tenemos un montón de cosas en la cabeza que nos impiden conectarnos con la presencia de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Pero qué bueno que cuando lleguemos a este lugar podamos sentir la presencia de Dios ardiendo por causa de la fe de cada uno de los que nos congregamos. Y que nos baste con eso para que Él nos haga libre de toda carga, para que Él nos haga libre de todo lo que nos oprimía, de todo lo que nos perturbaba, que la presencia de Dios pueda arder en esta casa, que la presencia de Dios pueda arder en cada vida, que la presencia de Dios pueda arder en cada corazón. ¿Cuántos quieren esa presencia de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios manifestarse? Y esta es la gran comisión, este es el gran mandamiento. A esto es a lo que tenemos que responder. Id y predicad a todo el mundo el evangelio del reino, dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Cuántos quieren ver esa manifestación del poder de Dios en aires del cielo? ¿Cuántos claman por esa manifestación del poder de Dios en aires del cielo, sabiendo que Él va a hacer cosas grandes, que Él va a hacer manifestar prodigios, maravillas, que Él va a soplar las almas del norte, del sur, del este, del oeste, que el Espíritu Santo va a soplar de los cuatro vientos y va a manifestar su poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Él quiere derramarnos su poder, quiere demostrarnos su poder, manifestar su poder. Pero yo en esta noche les invito a que nos podamos tomar unos minutos. Ya pasamos a la Santa Cena, pero que nos podamos tomar unos minutos para clamar por la presencia de Dios, como sucedía con la iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos, que los discípulos se reunían en una casa simplemente a orar, a cantar, a adorar el nombre de Dios hasta recibir la promesa del Padre. Qué lindo sería que semana tras semana nos podamos reunir a esperar a que el Espíritu Santo nos envista de lo alto, que la presencia de Dios no cesa, el poder de Dios no se acaba, la gloria de Dios no se termina, los cielos no se cierran, y en tanto estés dispuesto a recibir, Dios tiene más para tu vida. En tanto tengas hambre y sed por su presencia, la presencia de Dios se va a seguir derramando. El poder de Dios se va a seguir manifestando. Los cielos se van a seguir abriendo. La gloria de Dios irá en aumento si estás dispuesto a creer. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Nos ponemos de pie, iglesia.